La primera señal no fue un grito, ni una sombra, ni siquiera un paso. Fue el metal, un roce seco, breve, casi invisible para cualquiera, pero no para él. El perro levantó la cabeza de golpe junto al porche de la casa, con el hocico apuntando hacia la oscuridad detrás de la cerca norte. El viento nocturno arrastraba olor a tierra húmeda, hierba aplastada y óxido reciente. Sus orejas no se movieron, su cuerpo tampoco. Solo cambió algo en sus ojos. Se endurecieron. Tomás, que estaba cerrando la puerta del galpón con una linterna en la mano, no lo notó al principio. Llevaba toda la tarde reparando una bomba de agua que había vuelto a fallar, y lo único que quería era entrar, lavarse las manos y sentarse unos minutos con su hija antes de acostarla. «Vamos, Titán, adentro». El perro no obedeció. Siguió inmóvil. Era un cane corso enorme, de pecho ancho, cuello grueso, y una cabeza tan sólida que bajo la luz amarilla del foco del patio parecía esculpida en piedra negra. En la zona todos lo conocían. No ladraba por cualquier cosa, no se agitaba sin motivo, y cuando dejaba de respirar tranquilo para quedarse quieto de esa manera, significaba una sola cosa: había detectado una amenaza. Tomás frunció el ceño. Siguió la dirección de la mirada del animal, pero no vio nada más allá de la vieja cerca de alambre que rodeaba la propiedad. Solo el campo oscuro, la línea irregular de los árboles y el reflejo débil de la luna sobre los postes de metal. «¿Qué pasa?» Titán dio un paso al frente. Uno solo, lento, silencioso. Entonces llegó otra vez. Ese sonido. Un pequeño golpe de metal contra metal. Alguien tocando la cerca. Tomás sintió un nudo instantáneo en el estómago. Su hija Alma estaba dentro de la casa, en la mesa de la cocina, terminando un dibujo antes de dormir. Elena, su esposa, preparaba café para dejar listo para la madrugada. La finca estaba aislada, a varios minutos del pueblo, rodeada de campo abierto y caminos de tierra. Ese tipo de lugar donde, si algo salía mal de noche, no había ayuda rápida. Apagó la linterna por reflejo. La oscuridad cayó sobre el patio como una manta pesada. Titán avanzó otro paso y dejó escapar un gruñido tan bajo que casi no parecía un sonido, sino una vibración saliendo de su pecho. No era furia aún, era advertencia. Una de las últimas. Tomás dejó el galpón entreabierto y caminó despacio hasta el borde del porche. Intentó escuchar por encima del latido brutal de su corazón. Nada, ni grillos, ni ramas, ni viento, solo silencio. Y ese silencio era peor que cualquier ruido. Dentro de la casa, Elena abrió la puerta mosquitera y asomó la cabeza. «¿Tomás?» Él levantó una mano de inmediato. Quieta. Ella entendió al instante que algo no estaba bien. Miró a Titán y vio la tensión en su lomo, la línea dura de sus patas, la mandíbula apretada. El perro estaba en posición de combate sin haber mostrado todavía los dientes. «Entra y cierra con llave», dijo Tomás en voz baja. La expresión de Elena cambió. No preguntó. Volvió hacia atrás sin hacer ruido. Tomás oyó el clic de la cerradura principal, luego otro y otro más. Sabía que Elena ya estaría llevando a Alma al cuarto del fondo, el único con ventana pequeña y rejas. Titán seguía mirando hacia la cerca norte. Tomás retrocedió hasta la pared exterior del porche y tomó la vieja escopeta que siempre dejaba colgada detrás de un armario de herramientas. No la cargaba por costumbre. La cargaba por vivir donde vivía. Metió 2 cartuchos con manos tensas, intentando no hacer demasiado ruido, aunque en ese momento ya tenía la sensación de que quien estuviera allá afuera sabía perfectamente que había sido detectado. Un tercer sonido, esta vez más claro. El chirrido de un alicate trabajando sobre el alambre. El corazón se le hundió. No era un animal. No era un vecino. No era alguien perdido. Era gente entrando. Titán mostró los dientes. No ladró. Y eso fue lo que terminó de helarle la sangre a Tomás. Porque los perros que ladran todavía anuncian. Los que callan ya están listos para atacar. Se agachó junto al pilar del porche y observó entre la oscuridad, forzando la vista hasta que por fin distinguió movimiento. Una forma baja primero, luego otra, después una tercera. Sombras separándose del borde del campo y acercándose a la cerca como manchas más negras dentro de la noche. Y luego una cuarta. 4 hombres.
Tomás tragó saliva con la boca seca. Llevaban ropa oscura. Uno sostenía algo largo en la mano. Otro parecía cargar una mochila o un saco colgando de la espalda. Se movían despacio, coordinados, con la confianza de quienes no improvisan. No venían a robar una gallina. No venían a pedir ayuda. Habían elegido una casa apartada, una hora muerta y una entrada por la parte menos visible del terreno. Venían preparados. Titán dio un paso más, quedando ya delante del porche. Los músculos del perro parecían crecer bajo la piel corta y oscura. Su cola se volvió rígida. El pecho subía y bajaba con respiraciones profundas, medidas. El cane corso no estaba nervioso. Estaba calculando. Tomás pensó en gritar. Pensó en disparar al aire. Pensó en encender las luces del patio y mostrar que estaban despiertos. Pero algo lo detuvo. Los hombres del otro lado no retrocedían, ni siquiera después de que el perro los detectara. Eso significaba que sabían el riesgo. Y aún así, seguían entrando. Eso solo podía significar otra cosa peor. Estaban decididos. Desde la ventana lateral vio una sombra pequeña moverse detrás de la cortina. Alma. No, murmuró entre dientes. Si él la veía, ellos también podían verla si se acercaban lo suficiente. Giró apenas la cabeza. «Elena, lejos de las ventanas». La voz salió más fuerte de lo que quería. En el mismo instante, una de las figuras junto a la cerca se detuvo. Otra levantó el rostro. Los habían oído. Titán lanzó por fin un ladrido. Uno solo, seco, explosivo. No sonó como miedo. Sonó como una sentencia. Los 4 hombres se congelaron por una fracción de segundo. Y después siguieron. Uno de ellos terminó de cortar el alambre. Otro levantó la parte baja de la cerca con una barra metálica. El primero cruzó, después el segundo, luego el tercero. El cuarto tardó un poco más, como si cargara más peso o revisara algo a sus espaldas antes de entrar. Tomás sintió un sudor helado correrle por la espalda. Ya no había duda. Habían invadido la finca. Titán avanzó hasta la mitad del patio y quedó clavado allí, enorme, negro, inmóvil bajo la luz débil que escapaba de la cocina. El perro no corría a ciegas, no desperdiciaba fuerza. Esperaba el ángulo, esperaba la orden, esperaba el error. Los hombres siguieron acercándose. A unos 30 metros de la casa, uno sacó una linterna pequeña y la encendió por apenas un segundo para revisar el terreno. La apagó enseguida, pero fue suficiente. Tomás alcanzó a ver rostros cubiertos, guantes y el brillo inconfundible de una hoja larga en la mano del que iba primero. ¡Malditos! Titán volvió a gruñir, más fuerte, más hondo. El sonido parecía venir del suelo. Tomás apoyó la culata contra el hombro. Sabía usar el arma. Sabía disparar. Pero también sabía que 4 hombres, de noche, en su propio terreno, con su familia dentro de la casa, eran una situación que podía romperse en cualquier dirección en menos de un segundo. El primer invasor avanzó 2 pasos más, y entonces pasó algo extraño. Se detuvo. Miró al perro. Y aunque no podía verle la cara con claridad, Tomás notó un cambio en su postura. Una pequeña vacilación. Una duda. Porque ahora sí lo había visto bien. Titán no era un perro atado junto a una puerta. No era un animal doméstico asustado por ruidos. Era una masa de guerra viva, plantada entre la casa y la oscuridad, con la mandíbula cerrada como una trampa de acero y los ojos fijos en su garganta. El segundo hombre murmuró algo. El tercero se abrió hacia la derecha, buscando rodear. El cuarto seguía atrás. Tomás entendió el movimiento de inmediato. Querían dividir el terreno, buscar entradas, forzar un punto débil, uno para distraer, otros para entrar. Dentro de la casa se oyó un golpe, algo pequeño cayéndose al suelo. Tal vez Alma tropezando, tal vez una silla, tal vez el puro temblor de Elena al intentar mover algo para bloquear otra puerta. Pero el sonido bastó. Las cabezas de los intrusos giraron hacia la casa, y en ese momento Tomás supo que ya no iban a detenerse. «Titán», susurró. El perro no apartó la vista. El invasor de la derecha empezó a avanzar más rápido, pegado a la sombra del muro exterior. El de la izquierda hizo lo mismo. El del centro, el del cuchillo, siguió recto hacia el patio con una calma que daba más miedo que una carrera. 4 hombres, una casa aislada,
Una familia adentro, y un solo perro entre ellos y la puerta. Titán bajó apenas la cabeza, flexionó las patas. El lomo se tensó como un resorte a punto de romperse. Tomás sintió que el mundo entero se comprimía dentro de ese segundo. La noche, la tierra húmeda, el olor a metal cortado, la respiración del perro, los pasos enemigos. Y entonces, a menos de 20 metros de la casa, el primero de los intrusos cruzó el límite invisible del patio. Titán dejó de gruñir y arrancó. Titán cruzó el patio como una explosión negra. No corrió, se lanzó. La distancia de 20 metros desapareció en un instante brutal, el suelo húmedo salpicando tierra bajo sus patas, mientras el cane corso aceleraba con la fuerza compacta de un animal criado para detener hombres y bestias. El intruso del cuchillo apenas tuvo tiempo de reaccionar. ¡El perro! Demasiado tarde. Titán golpeó primero, no con los dientes, con el peso. 80 kilos de músculo chocaron contra el pecho del hombre como un ariete. El intruso cayó hacia atrás con un grito ahogado, la linterna rodando por la tierra y girando su haz de luz de forma caótica sobre el patio. Entonces llegaron los dientes. La mandíbula del cane corso se cerró sobre el antebrazo que sostenía el cuchillo. El sonido fue húmedo y seco al mismo tiempo. ¡Ah! El grito atravesó la noche. El cuchillo cayó al suelo. Titán no soltó. Sacudió la cabeza con una violencia salvaje, desgarrando fuerza contra hueso mientras el hombre intentaba patearlo desesperadamente desde el suelo. ¡Quítenmelo! ¡Quítenmelo! Los otros tres reaccionaron al instante. Uno corrió hacia el perro con una barra metálica. Otro rodeó hacia la izquierda buscando el camino hacia la casa. El tercero levantó algo que parecía un palo grueso. Tomás disparó. La escopeta rugió en la oscuridad. El disparo impactó contra la tierra a pocos centímetros de los pies del hombre que corría hacia la casa. La explosión de tierra lo hizo detenerse en seco. ¡Atrás!, gritó Tomás. Pero el miedo no siempre vence a la decisión. El intruso de la barra siguió avanzando hacia Titán. El perro seguía clavado sobre el primer hombre, que ahora sangraba por el brazo mientras intentaba arrastrarse hacia atrás. La barra bajó con fuerza. ¡Clan! Golpeó el lomo del cane corso. Titán gruñó, pero no soltó. El segundo golpe vino más fuerte. El perro soltó el brazo, pero no retrocedió. Giró. Sus ojos brillaron bajo la luz temblorosa de la linterna caída. Y entonces atacó de nuevo. Esta vez, directo a la pierna. El hombre de la barra apenas logró levantarla antes de que los colmillos se clavaran en su muslo. El grito que soltó fue más agudo, más desesperado. ¡Mierda! Cayó de rodillas. Titán tiró hacia atrás. Carne contra fuerza pura. El tercero avanzó para ayudar. Levantó el palo y golpeó al perro en el costado. Tomás volvió a disparar. El segundo disparo silbó cerca del suelo y obligó al hombre a saltar hacia atrás. Dije que se larguen. El intruso, que había intentado rodear la casa, miró hacia la ventana. La cortina se movía. Dentro había gente. Eso lo decidió. ¡Entren! Corrió hacia el lateral de la casa. Tomás recargó con manos torpes, pero estaba demasiado lejos. Titán seguía peleando. El primer hombre, el del cuchillo, había logrado levantarse y ahora sostenía su brazo ensangrentado mientras retrocedía. ¡Mátenlo! ¡Maten al perro! El de la barra estaba en el suelo, con la pierna atrapada entre los dientes del cane corso. Intentó golpear al animal en la cabeza. Falló. Titán soltó de golpe y saltó, directo al pecho del hombre. Ambos cayeron. La linterna giró otra vez y el haz iluminó una escena brutal. El cane corso, encima del intruso, los colmillos buscando la garganta, mientras el hombre intentaba protegerse con los brazos. Tomás vio al tercero correr hacia la casa. ¡No!, apuntó, pero en ese momento escuchó un golpe dentro. Un grito. ¡Alma! El disparo salió desviado. La bala golpeó el poste de madera del porche. El intruso ya estaba en la pared lateral de la casa. Intentó abrir una ventana. Estaba cerrada. Golpeó el vidrio con el codo. ¡Crash! El cristal estalló. Dentro, Elena gritó. ¡Tomás! Titán oyó el sonido. Y algo cambió. El cane corso dejó al hombre bajo su peso y giró la cabeza hacia la casa. Los ojos del perro se fijaron en la ventana rota.
en el intruso que ya estaba metiendo el brazo dentro, en el grito de la mujer, en el miedo, en la amenaza, y el instinto decidió. Titán soltó al hombre, giró, y corrió hacia la casa con una velocidad que ninguno de los intrusos esperaba. ¡Cuidado! El hombre de la ventana apenas giró la cabeza. Titán saltó. No fue un ataque, fue un impacto brutal. El cane corso lo golpeó de costado antes de que pudiera entrar. El intruso salió despedido contra la pared y cayó al suelo junto a los restos del vidrio. Pero el cuarto hombre, que hasta ahora había permanecido atrás, avanzó por primera vez, y en su mano brillaba algo distinto. Un cuchillo largo, mucho más largo. ¡Ahora! El hombre corrió directo hacia el perro mientras Titán estaba girando para volver a atacar. Tomás vio la hoja, y supo que si llegaba a alcanzarlo, el cane corso podía morir. ¡Titán! Pero ya era tarde. El intruso levantó el cuchillo y se lanzó. El cuchillo descendió con una velocidad brutal. La hoja brilló un segundo bajo la luz temblorosa del patio, pero Titán no estaba mirando la hoja, estaba mirando el cuerpo. El cane corso giró en el último instante. El hombre pensó que iba a clavar el cuchillo en el cuello del perro. Falló. La hoja solo rozó el costado de Titán, abriendo un corte superficial mientras el perro se movía con una velocidad que ningún humano podía igualar a esa distancia. Y entonces llegó la respuesta. Titán golpeó primero con el pecho. El intruso perdió el equilibrio. El cuchillo bajó otra vez, pero esta vez los colmillos llegaron antes. La mandíbula del cane corso se cerró sobre la muñeca que sostenía el arma. El sonido fue seco. El hombre gritó. ¡Ah! El cuchillo cayó al suelo. Titán no soltó. Sacudió la cabeza con una violencia salvaje, arrancando el control del brazo mientras el intruso intentaba golpearlo con la mano libre. Pero ya era tarde. El perro cambió de agarre. Subió y clavó los colmillos en el hombro. El hombre cayó hacia atrás con un golpe pesado contra la tierra del patio. El grito se volvió un rugido desesperado. ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! Pero nadie vino. Los otros ya no tenían la misma determinación. Uno seguía en el suelo con la pierna destrozada. Otro sangraba por el brazo. El tercero, el que había intentado entrar por la ventana, se había arrastrado hacia atrás con la cara llena de vidrio y sangre. Y ahora todos miraban lo mismo. El perro. Titán estaba encima del último hombre, inmóvil salvo por el gruñido profundo que salía de su pecho. No necesitaba moverse más. Solo mostrar los dientes a centímetros de la garganta. El intruso dejó de luchar. Respiraba rápido. Demasiado rápido. «Quítenlo», susurró. Tomás avanzó por el patio con la escopeta firme. El corazón todavía golpeaba contra sus costillas como un martillo. La escena estaba iluminada por la linterna caída y por la luz que escapaba de la casa. Sombras largas cruzaban el suelo húmedo. Titán no se movió, pero levantó apenas la cabeza cuando oyó los pasos de Tomás. «Quieto», dijo él. El cane corso obedeció. No soltó del todo, pero dejó de presionar. El hombre bajo su peso ni siquiera intentó levantarse. Sabía lo que pasaría. Tomás apuntó la escopeta hacia los otros tres. Se acabó. Nadie respondió. El intruso de la pierna mordida trataba de arrastrarse. El del brazo herido respiraba con dificultad. El tercero seguía apoyado contra la pared. La valentía que habían traído al cruzar la cerca había desaparecido. Solo quedaba miedo. A lo lejos, en el camino de tierra, empezó a oírse algo nuevo. Sirenas. Alguien del pueblo había oído los disparos. O tal vez Elena había logrado llamar. No importaba. La noche ya había cambiado. Tomás bajó la escopeta lentamente. Miró a Titán. El perro seguía encima del intruso, vigilando cada movimiento como si la batalla todavía no hubiera terminado. «Ya está», murmuró. Titán levantó la cabeza. Sus ojos oscuros buscaron los de Tomás. Solo entonces soltó al hombre. Retrocedió un paso, pero no se apartó. Se colocó entre la casa y los intrusos otra vez. El mismo lugar donde había estado al principio, como un muro vivo. La puerta de la casa se abrió con cuidado. Elena apareció primero. Alma estaba detrás de ella, abrazando fuerte una manta contra el pecho. Terminó. Tomás asintió. Sí. La niña miró al perro. Titán estaba cubierto de polvo, sangre ajena,
y una pequeña línea roja en el costado donde el cuchillo lo había rozado. Aún así, su pecho subía y bajaba tranquilo. Alma caminó hasta él. ¿Titán? El cane corso giró la cabeza y movió la cola una sola vez. La tensión de la noche empezó a romperse. Las sirenas se acercaban cada vez más por el camino de tierra. Los intrusos ya no se movían, y el silencio volvió al campo. Pero ahora era distinto. No era el silencio del peligro. Era el silencio que queda después de sobrevivir. Tomás miró al perro una vez más. Ese animal no había dudado, no había calculado, no había tenido miedo. Solo había hecho lo que su instinto y su lealtad le ordenaban. Proteger, siempre, hasta el final. Porque hay momentos en los que las paredes, las cerraduras y las armas no son suficientes. Y lo único que queda entre la oscuridad y quienes amas es un corazón que no sabe retroceder. Titán volvió a acostarse en el borde del porche, exactamente donde había estado al comienzo de la noche. Pero ahora la finca entera parecía respirar diferente, porque todos sabían algo que los intrusos habían aprendido demasiado tarde. Esa casa no estaba sola. Nunca lo estuvo. Tenía un guardián, y los guardianes no abandonan a su manada. Si crees que la lealtad es la única arma que importa, suscríbete a la manada.